Bueno, vamos ahora con otro video. Este es el tercero sobre el libro de Éxodo. Repasemos un poquitito lo de la Pascua, que fue lo que el cordero que mataron allí estando en Egipto, cautivos. La sangre pusieron en los dinteles de las casas. Y cuando pasó el ángel de la muerte, donde estaba la sangre, pasó por encima. Donde no estaba la sangre, murieron todos los primogénitos. Entonces, los hebreos, a partir de este momento, van a celebrar la fiesta de la Pascua, que les recuerda de cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y Pascua quiere decir pasar por encima, pasar sobre. Es una fiesta obligatoria de todos los judíos, de todo el pueblo judío, hasta la fecha. Pero es una fiesta que tiene un contenido profético, porque está anticipando acerca del Cordero de Dios que va a derramar su sangre para liberar de la esclavitud del pecado. Así que esta fiesta de la Pascua, que la tenemos bien clara en la Biblia, de la cual el apóstol Pablo habla, diciendo nuestra Pascua es Cristo. La Santa Cena que nosotros celebramos es la recordación o representa o nos recuerda la muerte de Cristo, tal como el Señor dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, haced esto en memoria de mí. Quiere decir entonces que la Santa Cena representa la obra del Cordero de Dios, de Jesucristo. Vendríamos a decir, es el cumplimiento del anuncio profético de la Pascua. Como el pueblo judío no aceptó a Cristo como el Cordero de Dios, ellos siguen festejando la Pascua. Pero todos aquellos que han creído en Cristo como el Cordero, como el sustituto ante la justicia de Dios, celebramos la Santa Cena recordando la muerte de Cristo. Bueno, con esto entonces ya aclaramos y ampliamos un poquitito el tema de la Pascua y la Santa Cena y su relación. Pasamos ahora a la salida o el Éxodo propiamente dicho. Mi página es la 76. Busquen allí, es tercer punto, la salida o el Éxodo propiamente dicho. Aquí comenzamos del capítulo 12 en adelante. Vamos a llegar hasta el monte Sinaí, donde a partir del monte Sinaí se va a promulgar la ley, y eso ya lo dejaremos para una siguiente clase. Bueno, punto A. Desde Ramesés en Egipto hasta Sucot. Ilustración: la sangre rociada sobre los postes y los dinteles. La marcha. Y acá pueden anotar si quieren. En el punto 1, el día después de la Pascua. Es cuando marchan. Acá Faraón dio la orden de que se vayan. Aproximadamente salieron 600.000 hombres y 1.200.000 entre mujeres y niños. Esta es la población de prácticamente 2 millones de personas que se multiplicaron de aquellas 70 que entraron en la época de José. ¿No? Para que tengan una idea, la explosión demográfica que tuvo esta pequeña familia. Hay una bendición de Dios sobre ellos. Entonces, van a salir de Egipto aproximadamente 1.800.000 personas, o alrededor de 2 millones. Desde Sucot hasta Etam, capítulo 13, y conviene leer los versículos 17 al 22, ¿no? Acá, este viaje, esta salida, es dirigida por Dios.
ellos podrían haber llegado a la tierra prometida en 4 o 5 días en una ruta directa. Sin embargo, Dios los conduce por otra ruta. Recuerden que la nube de Dios, la nube de la presencia de Dios, iba guiándoles en el camino. Y en este caso los guía a un lugar donde quedan como encajonados, porque hay una línea de montañas, está el Mar Rojo, y ahora va a venir Faraón con su ejército que cambió de opinión, quiere llevárselos de vuelta a Egipto para esclavizarlos, y los hebreos se encuentran, estos casi 2 millones de personas, entre las montañas y entre el Mar Rojo, ¿no? Una situación complicada. Entonces, acá viene que Israel, a partir de la salida, va a ser perseguido. Desde Etán hasta Pit Eliot, capítulo 14, versículo 2. Allí van a cruzar el Mar Rojo, pero destaquemos algunos detalles. Cuando ellos quedan en esta situación de apretura, vamos a llamar así, ¿no?, con la amenaza de Faraón que vuelve enfurecido, sucedió algo muy interesante, que la nube de la presencia de Dios se interpuso entre el ejército egipcio y el campamento hebreo. Y la nube para los hebreos era luz y era oscuridad para el ejército egipcio. Quiere decir que los egipcios no sabían para dónde salir porque estaban en plena oscuridad. De esta manera Dios intervino, impidiendo que el ejército egipcio avanzara hacia los hebreos. Ahora, uno de los detalles que debemos pensar: Dios, mediante la dirección de su presencia guiándolos, los condujo a este lugar sin salida, ¿no? Con una eminente amenaza de tener que regresar a Egipto. Pero Dios intervino impidiendo que el ejército avanzara. La presencia de Dios estuvo en medio entre el ejército egipcio y el pueblo hebreo. ¿Qué sucede en todo esto? Y si ustedes leen con cuidado, ya comenzaron las quejas, las murmuraciones. ¿Para qué nos han sacado? ¿Para qué vinimos acá? ¿Para morir? ¿Para qué esto? Bueno, las quejas comienzan ya a aparecer en este viaje que recién se inicia, y va a ser una nota que vamos a ver permanentemente en los años de viajes por el desierto. Ahora, Dios le dice a Moisés que ponga la vara sobre el mar, y comenzó a soplar esa noche un viento, y al amanecer del siguiente día encuentran frente a ellos que el mar se había abierto. Había un gran camino que ya estaba seco, y entonces ellos pudieron pasar a través de este camino. Y lo que uno puede ver en todo esto, que el Señor los dirigió a un lugar de apretura, de prueba muy difícil. El Señor los guardó en este momento de apretura y de prueba donde humanamente no había salida, pero el Dios que los condujo hacia este punto de apretura, de estar encasillados sin ver salida, es el que abrió un camino en medio de la imposibilidad. Y podemos llamarle a este camino, fue un camino de gloria. Realmente, si uno se imagina caminar en medio del mar y una pared de agua sostenida milagrosamente de un lado y sostenida del otro, o sea, en medio de paredes de agua sostenidas milagrosamente, es un camino de gloria. Y bueno, uno puede decir ante todo esto que muchas veces también a nosotros como pueblo de Dios somos llevados a esos momentos de apretura, de dificultades, de grandes luchas espirituales, sin saber, sin ver el horizonte, pero el Dios que nos ha permitido llegar a ese punto de apretura, de dificultades, de temor y de inseguridades,
va a abrir un camino de gloria. Vamos a ver la gloria de Dios, porque tenemos un Dios que cuando nos permite llegar a estas instancias es con un propósito, y es mostrarnos su gloria, es mostrarnos estos caminos gloriosos, inolvidables, que nos impactan y nos ayudan a comprender la grandeza y el poder de Dios. Siguiendo en este viaje de salida de Egipto hacia la tierra prometida, naturalmente recordamos que Faraón, cuando vio este camino, se lanza con todo su ejército porque se había propuesto traer a los hebreos de vuelta a Egipto como esclavos. Egipto había quedado devastada totalmente. Era la vergüenza de todo el mundo, porque Egipto era reconocida como la potencia mundial en todo sentido, y ahora ha quedado totalmente devastada. Y no era por el poder de estos hombres y mujeres, sino era por el Dios de estos hombres. Sí, Faraón se los quiere traer de vuelta, posiblemente considerando la reconstrucción y restauración de todos los daños que se habían producido. Pero ¿qué sucedió? Este camino que Dios abrió para su pueblo, este camino de gloria, no puede ser transitado por los impíos y pecadores. El que trata de transitar por el camino que Dios abre, estos caminos de gloria, van a morir y van a perecer. Y esto es lo que le sucedió a Faraón. Las aguas se cerraron y murieron todos. Quiero que recuerden que 40 años después, cuando ya los hebreos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, las naciones que estaban en la tierra de Canaán conocían todas estas cosas. Sabían que del otro lado del Jordán estaba el pueblo, ese pueblo que había salido de Egipto, y que el Dios de este pueblo había dejado a Egipto totalmente devastada. Por eso es que la ciudad de Jericó se cerró, estaba bien cerrada, no por los hebreos, sino por causa del Dios de los hebreos. 40 años, un poco más habían pasado, y estas cosas no se habían olvidado. Más, no había internet, ni WhatsApp, ni telegrama, pero el mundo y las naciones sabían cómo había quedado Egipto absolutamente devastada por los juicios del Dios de los hebreos. Que además los viajeros del desierto, comerciantes, que viajaban a distintas partes, que iban a Egipto, un centro comercial sumamente importante para el mundo, vieron en las noches un resplandor que brillaba en el desierto, y era el Dios de los hebreos, la columna de fuego que acampó durante toda la noche sobre el pueblo hebreo. Y también vieron durante el día una nube que posaba sobre el pueblo hebreo. Y esto también fue algo sorprendente y fue notorio y conocido. Los mismos viajeros del desierto que veían estas cosas, las comunicaban. Eran toda esta experiencia y manifestaciones de Dios con el pueblo hebreo fue conocida por todas las naciones del mundo. Así que la gloria de Dios, en un mundo donde no teníamos la tecnología que tenemos hoy, fue conocida a través de las manifestaciones de su poder. Concluyo con esto. Tan importante es esa nube que era la presencia de Dios sobre el pueblo hebreo, una población de casi 2 millones de personas, siendo cubierta por esa nube durante el día, cuando en el desierto el calor a veces supera los 50 grados de temperatura. Los hebreos y el campamento estaba guardado de los rayos solares y del extremo calor del desierto. Pero en la noche, el desierto bajan las temperaturas por debajo de 0 grados, pero el campamento de los hebreos tenía una columna de fuego, la presencia de Dios que los cubría, permitiendo que el campamento estuviera iluminado y calefaccionado. Interesante todo esto, nos muestra cómo Dios cuidó a su pueblo. Es el mismo Dios que se manifestó a través del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés como columna de fuego.
el mismo fuego, el mismo Espíritu Santo está con nosotros, iluminándonos, guiándonos y protegiéndonos. Igual que la nube de la presencia de Dios, porque somos pueblo de Dios. Seguimos adelante. Entonces, en este viaje, a donde ahora cruzan el Mar Rojo, y este camino es para los santos, es para el pueblo de Dios, no es para los impíos. Siguen en el camino, ahí cruzan el Mar Rojo. Bien, después viene desde el cruce del Mar Rojo hasta Mara. Aproximadamente entre el cruce del Mar Rojo y Mara fueron unos 3 días de camino y se les había terminado el agua. No olvidemos que salieron de Egipto apresuradamente llevando provisiones como para, provisiones, lo que había a la mano se llevaron. Pero ahora hay 3 días de camino, de viajes, ya hay cansancio, ya está faltando la comida, ya está faltando el agua. Y cuando uno está cansado y con escasez, ¿cómo se pone el humor? Bueno, el humor se pone, usted ya sabe cómo se pone, cuando uno está cansado y con hambre o con sed, y usted ya sabe, está malhumorado. Entonces llegan a Mara y allí, gracias a Dios, hay agua. Por fin agua. Y van a tomar el agua y eran aguas amargas. Bueno, como está el dicho ese popular sobre llovido mojado, estaban malhumorados y acá explotó todo, se enojaron, ¿para qué nos trajiste al desierto? Para morirnos de sed y todo esto, todo este problema de una congregación de casi 2 millones de personas, o sea, no eran 20, ni eran 200, ni eran 2.000, estamos hablando de 2 millones, casi 2 millones de personas quejándose, pastor. Pobre pastor Moisés, que bueno, se pone a orar porque que no le queda otra. Y ahí Dios le muestra un árbol y le dice que corte ese árbol y lo eche al agua. Y así fue, lo cortó, lo tiró al agua y las aguas se endulzaron. Y todo el pueblo quedó contento, conforme, descansó, etc. Ese árbol es una figura de Cristo que fue cortado para endulzar la vida de su pueblo. En los tiempos de escasez, de amargura, de cansancio, tenemos que recordar que además de todo, por ahí en el tránsito de la vida llegamos a un lugar como Mara, donde a nuestro alrededor solo hay amargura, solo hay problemas. Pero si esperamos en Cristo y si venimos a Cristo, el que fue herido, fue cortado de entre de los hombres para darnos dulzura. Es el que puede cambiar la amargura en dulzura. Bueno, seguimos en el viaje. Este viaje está lleno de lecciones importantísimas, muy ricas. Yo tengo que ir rapidito para completar este estudio que tiene tanta riqueza. Después van a seguir el viaje. Vamos al punto 6, desde Elim hasta el desierto de Sin, capítulo 16, ¿no? Y allí es donde comienza a descender el pan del cielo, el maná, una semillita que caía del cielo todas las mañanas. Tenían que recoger la cantidad suficiente para el día, no se podía recoger más para guardar, porque quién sabe mañana, no. Si recogían de más, se les echaba a perder. Solamente que había un día, cuando venía el día de reposo, había un día que no debían recoger el doble, pero después de más ellos tenían que recoger lo justo. Así que todas las mañanas salieron a recoger esa semillita que le llamaron el maná, que quiere decir ¿qué es esto?, ¿no? Y este alimento provisto por Dios desde el cielo los acompañó durante 40 años, hasta que entraron a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, comenzaron a alimentarse de lo que producía la tierra prometida, pero durante los 40 años Dios proveyó
este alimento que vino del cielo, que también es una figura de Cristo. Jesús es el pan del cielo, y acá está tipificado o ejemplificado el maná con la persona de Cristo sustentando a su pueblo durante la peregrinación en el desierto. Entonces acá llega el maná. Después tenemos desde Horeb, tenemos la llegada a Horeb, donde se terminó el agua, ¿no? Y bueno, si usted va leyendo, en cada paso, en cada estación, hay queja, murmuración. A pesar de todas las experiencias, cruzamos el Mar Rojo, vimos cómo Dios contuvo a nuestros enemigos, vimos la gloria de Dios cruzando el Mar Rojo, vimos cómo Dios transformó las aguas amargas en dulce, el maná que viene todos los días y nos alimenta y nos sustenta, pero ahora no tenemos agua. ¿Para qué hemos venido acá? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para morirnos de sed? O sea, es una nota constante en el tránsito del pueblo hebreo durante 40 años. Es acá donde Dios le dice a Moisés que toque sale agua de la roca, y esa agua va a seguir el trayecto del pueblo hebreo. Donde ellos acampaban, el río de Dios estaba junto a ellos. Bien, entonces también esta roca es una figura de Cristo, que fue, digamos, es la roca de la cual proviene la vida y la vida eterna. Seguimos. Desde Horeb hasta Refidim. Acá se produce en Refidim, se produce acá la guerra de Amalek. Amalek es un viejo enemigo del pueblo hebreo que atacó por la retaguardia, donde en la retaguardia viajaban las mujeres, los ancianos y los niños. Y bueno, atacó por la retaguardia, y Moisés, el líder de esta caravana de viajeros, inmediatamente le pide a Josué que arme un ejército de emergencia, y es en este punto donde aparece en la escena Josué, que va a ser, bueno, el acompañante, el sirviente de Moisés, y en el futuro será el sucesor de Moisés. Ahora lo encontramos en su primera intervención ante un gravísimo problema, que es el ataque de Amalek. Como dijimos antes, Moisés era una persona altamente instruida, y entre sus instrucciones tenía conocimiento del arte de la guerra. Él inmediatamente observa la gran diferencia que hay en cuanto a potencial de guerra. El ejército de Amalek eran profesionales, correctamente armados, y los hebreos venían con lo que sacaban de Egipto. Así que Moisés sabiamente, inteligentemente, sube al monte para poder ver desde el monte cómo va la batalla, y allí estaba orando. Mientras Moisés oraba con sus manos elevadas, observaban cómo los hebreos prevalecían sobre los amalecitas. Pero la batalla era de larga duración, como todo, se cansaba, bajaba los brazos, porque a uno le duelen los brazos, y le bajaba los brazos, y cuando bajaba los brazos, los amalecitas avanzaban sobre los hebreos. Así que ahí los ayudantes trajeron una roca, y uno sostenía una mano y otro sostenía la otra, y de esta manera los hebreos triunfaron en esta batalla sobre los amalecitas. El triunfo de la batalla lograda ahí en el valle, en desigualdad de fuerzas, fue ganada gracias a los poquitos que estaban en el monte en oración e intercesión. Creo que esto es una lección importante también para nosotros, los que estamos batallando en el valle, a veces en condiciones desiguales, con muchas dificultades, con muchos elementos que no nos favorecen, pero podemos tener triunfos porque en el monte hay algunos orando por nuestras batallas. Así que, hermanos, sigamos en la oración. Si Dios le ha llamado para subir al monte, no se baje, porque los que están en el valle, los hermanos, los hogares, las familias que están librando sus batallas, van a tener triunfo, porque en el monte
hay algunos orando por el pueblo de Dios. Continuamos, sigue el viaje, seguimos desde Refidín hasta el monte Sinaí. Y ahí ya llegamos al monte Sinaí, donde se van a estacionar durante un año. Es cuando Moisés sube al monte, habla con Dios, se promulga la ley. Está mucho tiempo, hermano. Y cuando baja del monte, ustedes recordarán, ellos habían armado un culto, tremendo culto, con los dioses egipcios. Hicieron unos becerros y estaban recordando aquellos cultos de Egipto. Acá es donde entran algunos personajes egipcios que Janes y Jambres, citados por Pablo en la carta a Timoteo, como Janes y Jambres incitaron a la población, y se piensa, la tradición judía opina que estos son los brujos que enfrentaron a Moisés allí y reprodujeron los primeros milagros de Moisés, y que luego de todo lo que sucedió se unieron al pueblo hebreo en la salida, y que ahora en el monte Sinaí, ante la ausencia de Moisés, incitaron al pueblo a volver a la idolatría, haciendo esos becerros y adorándolo y haciendo las fiestas paganas que ellos tenían en Egipto. Así que cuando baja Moisés se encuentra con esta fiesta, este culto pagano, toda esta situación. Estas cosas sucedieron y es usada esta situación por Pablo cuando escribe a Timoteo, hablando de los que se han introducido dentro de la congregación, ya hablando a la iglesia, ¿no? Algunos son como Janes y Jambres, que son los que incitan al pueblo de Dios a desobedecer y hacer esos cultos raros que nada tienen que ver con el culto a Dios. Eso que enseña Pablo allí en Timoteo proviene acá de esta experiencia en el monte Sinaí. Bueno, llegamos hasta aquí. Ahora con el libro de Éxodo, voy rapidito, pero hay temas y temas para meditar, profundizar, tener un tiempo de oración, compartir. Es muy rico el Pentateuco. Así que bueno, llegamos hasta aquí. En la siguiente clase, que será en la videoconferencia que vamos a tener el 7, creo que era el 7 de abril, ya nos vamos a encontrar en forma personal y vamos a seguir avanzando sobre los 10 mandamientos, su contenido y los valores que en ellos hay. El Señor les bendice muy ricamente. Gracias por estar, por acompañar, por los que mandan mensajes. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga y que esta palabra que les he compartido pueda fortalecer sus vidas, la iglesia, y sea un tiempo esta cuarentena sea un tiempo precioso de bendición, donde nos preparamos para grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Bendiciones para todos.